director del archivo. ¿Estamos? Sí. Esta es la quinta o la sexta charla de este ciclo Pensar la Historia. Es la primera que me toca presentar, no pude estar en ninguna de las anteriores, pero quise, especialmente, aunque tengo que retirarme porque tengo que estar en la Academia Nacional de la Historia en un ratito, que hay otro amigo historiador que va a ingresar como académico de número. Quise estar en esta por mi relación peculiar con Ricardo de Tito y quise ser yo el que lo presentara. Ricardo de Tito reúne algunas condiciones realmente increíbles. Escribe muy bien, edita mucho mejor e investiga, casi diría que a la perfección. Así que eso lo hace verdaderamente envidiable en su triple condición de investigador, en su condición de editor y bueno, de historiador en definitiva. Desde hace un tiempo además tuvimos la oportunidad y estamos trabajando con él acá en el archivo para que bucee y busque temas que puedan ser de interés de la sociedad, porque la ley nos obliga a reunir, a ordenar, clasificar, conservar una cantidad de materiales históricos, pero no lo hacemos por el simple afán de acumular papeles viejos, sino lo hacemos fundamentalmente para que estos conocimientos y la información que estos archivos contienen estén a disposición de la sociedad, para que la sociedad le dé el uso que juzgue adecuado y que la haga más feliz, si se quiere. Puede ser para construir obras de ficción, como se puede ver en algún documental, o puede ser para construir libros de historia, o para defender los derechos de los ciudadanos frente a la arbitrariedad del Estado. Cualquier tipo de investigación, cualquier acercamiento que se haga al Archivo General de la Nación tiene que tener como contrapartida nuestro interés de dar acceso a la información y al acervo que tenemos. Porque si ese acervo no se pone a disposición de la ciudadanía, pasa a ser una suerte de naturaleza muerta y parte de la riqueza y de la información que contiene y de la utilidad que le podemos dar para construir nuestro presente y nuestro futuro quedaría anulada. No robo más tiempo, Ricardo, la verdad que es un gusto, y justo con un personaje, no diría controversial, tan genial como era Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Por supuesto, los personajes geniales despiertan controversias, porque en los desbordes de su personalidad uno puede encontrar algún exceso. Ahora, cuando hace el balance entre los aportes y el exceso, los aportes de Sarmiento, lo dije hace poco en Chivilcoy, yo me sigo quedando con el Sarmiento escritor por encima de todo. Un escritor de una potencia formidable que quiso que sus libros fueran su legado y construyó un poco así su vida. Los dejo con Ricardo de Tito, muchas gracias y espero que disfruten de la conferencia. Antes que te vayas, Emilio, yo quiero agradecerle al archivo la apertura de este espacio, de todo este ciclo, y especialmente a Emilio, a quien conozco hace muchos años, no tantos, porque tampoco tenemos carreras tan vastas, pero y la confianza de que me haya invitado a participar y colaborar en trabajos de investigación del archivo, para mí, como lo digo en forma casera, es un poco la frutilla del postre de mi carrera como historiador, porque entrar a esta casa me hizo sentir como cuando tenía 20 años y venía a revolver papeles y había que pasar las fichitas de cartón para encontrar algo. Era mucho más complicado que ahora en realidad. Y la verdad es que los meses que llevo colaborando aquí me he sumado todavía un poco así cuidadosamente a un equipo magnífico de trabajo que preside Teresa Fuster en el área de comunicación, a quien también le agradezco. Lamentablemente la vida argentina siempre hace que las cosas se superpongan y tanto Emilio como Teresa Fuster tienen que atender otros compromisos.
se habrán enterado que apareció una carta de San Martín a O'Higgins, y bueno, que hay un tema en el que el archivo tiene un papel muy importante que jugar. Así que bueno, a María Jaechke, que es quien trabajó las imágenes que ustedes van a poder apreciar, y a todo el equipo de comunicación, quiero con tu presencia, antes de que nada, agradecer este espacio y este momento tan lindo de compartir un tema que yo he estudiado efectivamente mucho, como es la vida de Domingo Faustino Sarmiento. Así que gracias, antes que nada. Bueno, no sé si ya todos vieron, o si le dedicamos unos minutos a ver la película, o pasamos directamente, avanzamos. Bien. Bueno, agradecerle su presencia desde el principio. Las obras completas de Sarmiento son 52 tomos, y según la persona que más ha estudiado y que está relevando nueva información y que se ha tomado el trabajo de ir a constatar si lo que está en las obras completas son copias exactas de los originales, por ejemplo, de los diarios chilenos de la década del 40, en las que empezó su carrera periodística el Sarmiento, y página contra página, lo quiero nombrar, es un sanjuanino apasionado de Sarmiento, Mauricio Meglioli, en este momento está haciendo un doctorado en España, y justamente su último libro me invitó a prologarlo. Si yo hubiera tenido que hacer, para asumir el tema de la corrupción en Sarmiento, una lectura de los 52 tomos, una relectura hubiera tardado años, gracias a que está digitalizado, y les explico cuál fue la técnica muy sencilla. Puse la entrada corrupt para que me salieran todas las veces en las cuales Sarmiento se refiere a corrupto, corruptela, corrupción. Y me tomé el trabajo de extraer prácticamente todas esas citas, que son, como ustedes pueden ver, un libro prácticamente. Harían un libro. Ante el desafío de esta charla, de esta conferencia, se me ocurrió que lo mejor que podía hacer era presentarles a Sarmiento tal cual era. O sea, ustedes van a ir acompañando, los voy a invitar a hacer un paseo por los 45 años en los que Sarmiento produjo documentos públicos, que van a grandes rasgos desde el periodismo en Chile, donde publica El Facundo, publica Recuerdo de Provincia, publica Educación Popular, hasta su muerte, porque no dejó de escribir prácticamente hasta muy pocos días antes de su muerte documentos. O sea, de principios de la década del 40 hasta el año 88. Ese desorden que ustedes van a encontrar, porque vamos a ir viendo los temas casi a medida que aparecen cronológicamente, intencionadamente preferí mantenerlo, porque Sarmiento era un personaje tumultuoso. O sea, me sentí un poco que era una osadía de mi parte empezar a agruparlo temáticamente, porque yo podría haber dicho, bueno, corrupción en tal orden, corrupción en tal otro, y juntar al joven Sarmiento con el viejo Sarmiento, mezclar momentos históricos. Me pareció que no, me pareció que es bueno presentar al hombre con toda su potencia y su energía, y con el discurrir de los años. Van a ir viendo que el Sarmiento joven, 30 años después, vuelve a plantear temas muy parecidos a los que había planteado 30 años antes o 40 años antes, en otra situación, en otro contexto.
y de ahí creo que nos va a poder ayudar a sacar conclusiones. Y entonces, todos estos abordajes aparentemente dispersos los vamos a poder unir como si fueran piezas de un rompecabezas, a ver si podemos así arribar a algunas conclusiones que nos marquen los ejes, los paradigmas del pensamiento de Sarmiento alrededor de este tema. Para empezar, esta no es una frase de Sarmiento, quiero sí darles un marco. Ustedes van a encontrar a lo largo de esta muestra, esta selección de documentos, referencias a Francia, referencias a Estados Unidos, referencias a Italia, referencias a España, referencias a Inglaterra, figuras de otros países. Y eso me llevó a un primer problema, que es ubicar que Domingo Faustino Sarmiento fue un hombre que tenía conciencia de que el mundo ya era global en el siglo XIX. Aunque la parte de la globalización que nos tocaba a nosotros fuera lo que se llama en la historiografía las revoluciones atlánticas, ¿no? O sea, aquello que está bañado por las aguas del Atlántico, de Europa, Estados Unidos, América del Sur y en parte África. Entonces, ¿y por qué esta reflexión inicial? Porque vamos a encontrar que para justificar un argumento, Sarmiento discute observando lo que pasaba en la Revolución del 48 en Francia, observando lo que pasaba con la reina Victoria en Inglaterra o con Lincoln en Estados Unidos, o Franklin. ¿Sí? O sea, que era un hombre cosmopolita y esa es una primera condición que lo distancia de ese concepto lamentablemente muy abonado por un falso nacionalismo, que es el de situar a la Argentina como un supuesto país mesiánico, que tiene algún rol especial y que somos gente, que tenemos las mujeres más lindas y la avenida más ancha y la más larga, y efectivamente, esto, o sea, primero que sabemos que no es así, o nos hemos dado cuenta a los golpes que no es así, pero además nos desenfoca de poder ver todos los procesos de la historia social y política argentina como parte del proceso de la política y la economía mundiales, que es el marco que Sarmiento tuvo y que no todos los que analizan o los que escribían o los que escriben aún hoy tienen como punto de referencia básico, con lo cual vuelven a esa visión provinciana, engreída, de especie de destino especial y destino manifiesto que tendríamos, según esta visión, los argentinos. Bueno, con esta introducción entonces vamos a empezar con un texto de 1841. Por supuesto que no les voy a leer las citas completas porque podríamos estar acá hasta mañana en la mañana. Y bueno, las citas están, quien las quiera, las vamos a poder poner a disposición de todos ustedes. Pero ¿con qué empezamos en 1841? Con el diarismo, una constante en el pensamiento de Sarmiento, la libertad de prensa, la necesidad de construir una opinión pública democrática desde la libertad de prensa. Cuando habla del rol de la prensa, como ustedes ven ahí, señala que es uno de los primeros factores en la corrupción, o puede serlo, de las ideas, cuando la prensa no actúa, digamos, en forma independiente, autónoma y democrática. Otro tema, el idioma. Cuando leí esto me hizo acordar, tal vez algunos de ustedes lo tengan presente, lo que dijo Fontana Rosa en el Congreso del Idioma hace unos años atrás, cuando habló de las malas palabras, ¿se acuerdan? Bueno,
En la década de 1840, Sarmiento ya discutía el tema de que la Real Academia no era la autoridad de la palabra, que la autoridad de la palabra, y aquí lo dice con todas las letras, es la palabra hablada, que es previa a la escrita, y que caratula como reaccionario el papel de querer imponerle a la lengua escrita que no acepte las innovaciones. Aquí es lo que plantea en esta cita. El habla se degenera, dice él, y es previa a la escritura. Por eso su sistema que propuso, y que ustedes ahí verán reflejado, por ejemplo, en el uso de la I latina en vez de la griega, achicaba los fonemas. O sea, tomaba los fonemas para desde los fonemas plantear los grafemas. O sea, que las letras fueran consecuencia de los sonidos y que no hubiera sonidos para las cuales recurriéramos a diversas letras, como nos pasa a nosotros con la S, la famosa lucha de límites que hay entre la S, la C y la Z, ¿no es cierto? Bueno, él redujo el alfabeto, y ese alfabeto se usó en Chile hasta en las escuelas hasta el año 1920 prácticamente, el alfabeto evitando que a un mismo sonido se utilizaran dos letras, con lo cual evitaba los errores de ortografía. ¿Sí? Bueno, lamentablemente la Real Academia, que por eso se llama Real Academia, es porque es la Academia del Rey, Academia Real, durante todo el siglo XX impuso sus criterios. Y era un hombre abierto, así como para el habla, planteaba que había que tomar las degeneraciones del habla como formas de aceptar lo nuevo. También dio por muerto el romanticismo cuando todavía muchos lo daban por vivo. Y se hizo públicamente simpatizante de lo que después se llamó socialismo utópico, que en aquel momento era, digamos, el socialismo inicial de Saint-Simon, de Fourier. Y bueno, y como en esa cita se plantea, se puede ver que otra vez, porque todas son citas en las que él habla de corrupción, el romanticismo corrompía los pensamientos porque los ataba a una escuela que ya había sido superada, y él decía, lo nuevo es el socialismo. Estamos hablando del socialismo premarxista, ¿no? O sea, estamos hablando, todo esto sucede antes que se escribiera el manifiesto comunista. La aristocracia. La aristocracia, según Sarmiento, había que mandarla al arcón de los recuerdos. La aristocracia era una manifestación de las viejas monarquías. Las nuevas repúblicas no debían dar lugar a que hubiera feudos en los términos de él. Y entonces asociaba los feudos con la aristocracia con las monarquías y todas con la autocracia. Por lo tanto, para él, un gobierno como el de Rosas, que era un gobierno autocrático, era un gobierno corrupto. Las denuncias de la aristocracia ayudan a plantear una moral. Y en el campo de la moral, Sarmiento fue muy profundo. Esta cita es una cita, la están pudiendo leer completa, en la que condena el celibato. Estamos hablando de 1845. Está planteando que el celibato católico es opuesto a la vida común y corriente que hacen los pastores protestantes, y él se siente identificado con los modelos anglicanos, luteranos, porque dice que el celibato es una forma de corrupción. Y de pronto también, por supuesto,
Estamos con la delincuencia, ¿no? Sí. Sí. De pronto también, obviamente, la delincuencia hay que combatirla. Y hay que combatirla porque es una de las formas corruptas de la vida social. ¿Qué hay que hacer frente a eso? Así como propone medidas para terminar con el celibato de los sacerdotes católicos, propone sencillamente la construcción de cárceles que sean para regeneración, casi en los términos que después están planteados en la Constitución Nacional. Bueno, la de François Guizot, me voy a permitir acompañarlos en la lectura. Fíjense lo que plantea del gobierno emergente de la Revolución del 48 en Francia. Un diputado cada 490 electores. Ya usted ve que 490 personas no es ganado tan arisco que no pueda amansársele por los dones, por los favores. La mayoría dispone de empleos, donaciones y colocaciones para los electores. Cada diputado reparte estancos, precepturías, etc. La época, diario ministerial de Guizot, persigue a todo desertor de la mayoría, publicando de los registros oficiales la lista de los favores recibidos, con lo cual prueba el gobierno que nadie tiene derecho de tirar la primera piedra contra la corrupción. Si quiere formarse idea de lo que este manejo importa, oiga usted, Mr. Piero, acabo de pasar a los bancos de la izquierda para probarle que él es tan corrompido como los demás. O sea, uno de los diputados cambió de bloque. En la época registró un documento del cual resulta con todo el cinismo de los detalles que, en resumen, Mr. Piero ha obtenido 304 empleos o favores, de los cuales 42 son receptorías, 10 percepturías, 5 receptorías de contribuciones directas, 43 empleos de aduana, 20 estancos, 8 favores y 173 servicios en el Ministerio de la Guerra. He aquí el secreto del gobierno de Guizot, porque se observa que todas las listas principian en 1840. O sea, el hombre estaba en Chile, pero estudiaba la política francesa y se hacía eco de las denuncias de corrupción del régimen que gobernaba Francia por ese entonces. La administración pública. Ah, no, tenemos un pedacito más de la cita. Bueno, a ver. Cuando se echa en cara a Mr. Guizot esta corrupción del elector y del elegido, se dirige a la mayoría y la apostrofa en estos términos. ¿Os sentís corrompidos? Eso, grita la mayoría con gran confusión de las pobres minorías que ven realmente que no hay corrupción, puesto que 400 arqueotistas lo repiten. Cuando se denuncia en la tribuna un delito evidente como la luz, una dilapidación escandalosa aprobada, Mr. Guizot pide que la Cámara decida si está o no satisfecha, y un movimiento en masa de la turba de cómplices absuelve de toda culpabilidad al rey y al ministerio. He ahí el país legal, he ahí los grandes hombres de la tierra. Las minorías prontas a desaparecer se han coaligado y sus esfuerzos se dirigen a la fuente del mal, a la ley electoral, a deshacer si pueden esa gavilla de pañaguados, electores y diputados. Como ven, no escatimaba, no tenía pelos en la lengua, escribía con toda la crudeza que podía ser necesario. Y entonces, cuando pasamos a hablar de la administración pública, plantea con gran capacidad de síntesis 3 ideas: inteligencia, economía y honradez. ¿Sí? Creo que están señalados ustedes. A Sarmiento no se le escapaba nada. Espectáculos. Los toreros, para él, son ejemplo de una reflexión moral. Ya lo vamos a leer después más adelante porque vuelve como muchos años después. Pero plantea el tema de que el ejemplo moral de ir a disfrutar, él lo dice así, de que se le claven varas a un cornudo, él lo dice en esos términos, no estoy repitiendo ya, dice que es de una bajeza completa y que es la forma de embrutecer a la gente para mantenerla entretenida. O sea, en el ámbito de los espectáculos, él planteó la supresión de las lidias de toros y de paso le servía para darle un palazo a España, país al que él
realmente no tenía entre los de su preferencia, ¿no? Él seguía mucho más el modelo anglosajón.